¿Qué tal? ¿Cómo estáis, celtistas de todo el mundo? Bienvenidos a la edición número 51 del Bar Celeste, que como ya sabíais cumplíamos 50 hace una semana y lo celebrábamos por todo lo alto, con un programa de más de una hora de duración y 4 participantes. Pues bien, hoy seguimos nuestro camino y un camino que parece que se endereza un poco después de una victoria que sobre el papel no parecía fácil, tampoco lo parecía durante el encuentro contra el Sevilla y finalmente se dio, porque ya sabéis que los partidos duran 90 y pico minutos. Y antes de seguir, os informo que os hablo desde Bayona, soy Fernando Rodríguez, en un tiempo que, bueno, nos está acompañando últimamente con lluvias suaves, pero una temperatura agradable. Saltamos el charco, el Océano Atlántico y conectamos con nuestro amigo Antón García Fernández en Tennessee. ¿Qué tal, Antón? Hola Fernando, ¿qué tal? Un saludo para ti y también para todos los celtistas y todas las celtistas que nos escuchan a lo largo y ancho del mundo a través de iVoox y de YouTube. Y bueno, pues aquí en Martin, Tennessee, en mi oficina en la universidad, pues veo por la ventana y hay una tormenta impresionante. O sea que no sé si algún ruido llegará en algún momento a la grabación y espero que no se vaya la electricidad o algo así y nos estropee el programa, pero por el momento tengo que decir que estoy contento con el partido del Celta frente al Sevilla, sobre todo por el resultado, más por el resultado que por el juego, pero ya hablaremos sobre el partido en unos minutos, después de que presentes a un invitado para ti muy cercano. Pues sí, cercanísimo. Voy a presentar a alguien que ya ha estado en otros dos bares, se incorpora progresivamente. En el primer bar en el que estuvo un ratito, en el segundo ya estuvo casi todo el programa y hoy nos ha prometido que va a estar el programa entero. Aquí tengo a mi derecha a un celtista pues de toda la vida, gracias al cual yo también soy celtista, quizás demasiado. Él es Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, adelante con el programa. Pues así de directo es el invitado que ya bien conoces, Antón. Y si te parece, vamos a empezar a hablar de ese partido contra el Sevilla, que decíamos a micrófono cerrado que pareció un milagro esa victoria, ¿no? Pues sí, tú decías, Fernando, precisamente que quizá eres demasiado celtista. Yo creo que es imposible ser demasiado celtista. O sea, es un sentimiento que se tiene o no se tiene, pero que no se puede cuantificar, la verdad, ¿no? Lo que sí se puede cuantificar son los puntos que tiene el Celta esta temporada y desgraciadamente no son muchos, pero este partido, de una manera, en mi opinión, muy sorprendente, tal y como se desarrolló el partido, pues sí deparó al Celta esos 3 puntos que en otras ocasiones pierde y que en otras ocasiones, a lo mejor mereciendo un poquito más, pues no los consigue. El partido yo lo vi pues con cierta desesperación en la primera mitad, ¿no? Porque vi un juego que de nuevo volvía a ser insatisfactorio. Yo veo un Celta que está empeñado en jugar por el centro, con un toma y daca, unos pasitos para aquí y para allá, entras tú, entro yo, no entro, entra el otro, y al final no entra nadie y acaba la defensa despejando el balón. Me da mucha pena ver al Celta jugar así, porque creo que tiene jugadores como para jugar mejor, pero de nuevo volvemos, y yo creo que se evidenció en la primera parte, a ver a un Celta pues que hay ciertos lugares del campo en los que no tiene presencia y entonces no puede jugar por las bandas y juega por el centro. Lo hemos dicho un montón de veces, pero no por haberlo dicho mucho, pues no es menos cierto. Quiero decir que yo la primera parte de este partido la veo de una manera totalmente diferente a la segunda parte. Y no puede ser que un equipo como el Celta, en un partido tan importante, en esa primera mitad juegue de una manera tan diferente a como lo hizo en la segunda. Bueno, en la segunda, sobre todo en los últimos 20 minutos aproximadamente, ¿no? ¿Y por qué la desesperación? Pues precisamente por eso. Por lo que digo, porque yo veía que se estaba repitiendo la misma historia, ¿no? Un Celta que, bueno, tenía el balón, tuvo incluso una oportunidad en las botas de Iago Aspas, que a mí me parece más penalti que otra cosa, pero bueno, no voy a entrar a criticar a los árbitros porque creo que ya lo he hecho muchas veces y creo que los árbitros en España pues tienen un nivel que está muy por debajo del que se debería tener, no por esa jugada en particular, porque bueno, al fin y al cabo pues se acaba diciendo en una jugada como esa que bueno, quizá no le tocó lo suficiente, no lo desequilibró lo suficiente, pero lo desequilibra, si no, Iago Aspas no tiraría el balón a las nubes como lo tiró. Pero bueno, pocas oportunidades para el Celta,
pocos acercamientos y después un par de errores garrafales en defensa que casi nos cuestan dos goles. Nos costó uno, el error de Olaza, hubo otro de Murillo que si hubiese entrado, pues a lo mejor otro gallo habría cantado. Un Sevilla que yo la verdad es que no creo que hiciese mucho como para llevarse la victoria tampoco. Yo esperaba bastante más del Sevilla y sobre todo en la segunda parte. Yo esperaba bastante más del Sevilla, pero en la segunda parte el Sevilla se lo puso bastante más fácil al Celta. Desde el punto de vista, Fernando, no sé si tú estarás de acuerdo, cuando habléis vosotros, pues a ver qué pensáis, pero yo creo que el Sevilla, sin hacer mucho, se podría haber llevado los 3 puntos y el partido se convierte de repente en el minuto 70, 70 y tantos en un correcalles cuando el Sevilla tendría que haberlo tratado de dominar y el Celta pues consigue meter 2 goles apelando a la heroica y llevándose los 3 puntos. A mí me pareció más un milagro futbolístico que otra cosa. Bien es cierto que hay algunas cuestiones que tenemos que comentar, por ejemplo la entrada de Bradarić, como Okay queda liberado para jugar un poco más hacia adelante y como el Celta empieza a tener más mordiente a partir de entonces, el magnífico trabajo de Rafinha, el magnífico trabajo de Iago Aspas, que estaba en todos los lugares del campo y que además tiene una mente privilegiada para ver el fútbol y para, bueno, conseguir que entrase un gol casi sin ningún tipo de ángulo, que es lo que empezó a hacer resurgir al Celta. Y bueno, al final pues esa apoteosis de ese segundo gol, que por cierto, si os dais cuenta y veis la repetición desde detrás de la portería, está ahí Iago Aspas como todo un director de orquesta diciendo pasa el balón a la derecha, le dice a Okay con la mano, con el brazo, pasa el balón a la derecha, ahí lo pasa Okay, entra Pione, un disparo difícil pero certero y adentro y bueno, en mi casa se desató la locura y supongo que, bueno, vi que en el campo también, en el banquillo también y supongo que en casa para Carlos pues habrá sido algo semejante. Bueno, basta ya de hablar yo, dejo la palabra a mis compañeros aquí. Bueno, hablabas ahora de Carlos celebrando ese gol. Yo no estaba con él, yo estaba en el campo, pero él sí estaba en casa. Así que, Carlos, cuenta un poco cómo viviste esa situación, ¿no? Pues yo estaba con mi hija Carla, que no le importa nada el fútbol, y entonces tuve que correr yo solo, como no estaba Fernando, estaba en el campo, pues yo me recorrí mi casa entera de arriba abajo, pegando saltos, porque me pareció el milagro de Fátima, vamos. De todas formas, no olvide y quiero hacer hincapié en una cosa que hablaste tú ahora, Antón, que es lo importante que fue que Okay jugase un poco más arriba, porque Okay hizo un partidazo, bajo mi punto de vista, pero aparte, el problema que tenemos es que el que está jugando todo muy bien es Rafinha. Y entre Rafinha y Okay, cuando jugaron más juntos, fue una gran ayuda para Rafinha. O sea, que Rafinha llegó al final del partido como si fuese el minuto 1. Y creo que ahí, aunque haya sido de casualidad, porque yo no me fío nada del García pues creo que fue una buena solución para el final del partido, porque yo entiendo que fue los 20 últimos minutos, pero el resto de la segunda parte no me convence nada, ¿eh? Pues seguimos hablando de este partido y yo apuntaría que en la primera parte el Sevilla se encontró con ese regalo de Olaza y quiso vivir de esa renta, de esa mínima renta, y de hecho ya se podían ver pérdidas de tiempo, nada más ponerse el marcador 0-1, ¿no? Sí, y sí. Algo que no esperas de un equipo como el Sevilla, ¿no? Que pierda el tiempo con un 0-1, sabiendo que va cuarto, que está peleando por la Champions y que, bueno, los equipos, digamos, fuertes, pues no pierden tiempo descaradamente tan temprano, ¿no? Así que yo creo que el Sevilla se limitó a, pues, guardar la ropa y vivir de ese desgraciado error. Y es cierto que nos pudo marcar más goles, a pesar de no jugar en su nivel más alto, sí que pudo marcar más goles, por eso lo del milagro que hablábamos antes fuera de micrófonos, ¿no? Yo creo que el Celta ahí tuvo mucha suerte y sí es verdad que, bueno, pues la entrada de Bradarić en la segunda parte permitió que Okay jugase más arriba, donde él se siente más a gusto, ¿no? Aunque ya dijo Óscar García que, bueno, probablemente Okay vuelva a un lugar más retrasado, ¿no? Y hablando de jugadas polémicas, es cierto que Aspas puede ser objeto de penalti,
aunque yo creo que es un penalti que, digamos, debe más pitar el árbitro de primeras que ser consultado por el VAR o ser aconsejado por el VAR, ¿no? El VAR interviene, en teoría, interviene en jugadas claras y en errores claros y manifiestos, y esto es más bien interpretativo, ¿no? Pero está claro que en el campo el árbitro debería haber interpretado esa jugada como penalti, ¿no? En el mismo domingo hubo un penalti a Messi parecido, que es incluso más destacado, que se le agarra por detrás varias veces y el árbitro no lo pita, ¿no? Y el VAR tampoco interviene, así que estamos viendo varios ejemplos en los que el arbitraje no mejora a pesar de tener esa buena herramienta, ¿no? Y hablando del juego en general del Celta, no de los últimos minutos, que se convierte el partido en un correcalles, recordó un poco la época de Berizzo, cuando el Celta jugaba pues un poco a lo loco, ¿no? A atacar y a defender. Para mí, en la primera parte y en parte de la segunda, faltaron muchas ideas. Es verdad que se controla el partido, pero se controla sin que el rival sufra, se controla sin que el rival tenga que emplearse a fondo para defender. El rival simplemente nos mira y sus jugadores se van moviendo, pero de forma pausada, como el que se mueve, pues no sé, cuando está en un barco y le mecen las olas, ¿no? Es decir, con esa pausa del mar en calma. Así es muy fácil defender a cualquier equipo, ¿no? El Celta tiene que inventar y tiene que pensar más jugadas que descoloquen a la defensa, bueno, y al equipo contrario en general. No puede ser que nos conformemos con dominar y amasar el balón y el equipo contrario se mantenga en su posición, bien posicionado, y el tiempo transcurra, porque de esa forma no van a llegar los goles, y menos contra equipos realmente potentes como los que vamos a enfrentar ni más ni menos que en las próximas semanas, ¿no? Para empezar, ese partido contra el Real Madrid en el Bernabéu, del que hablar en los próximos minutos, Antón. Sí, yo creo que hay dos cosas sobre el partido que a mí me parecen importantes. Bueno, más, pero hay dos que yo creo que hay que comentar. A mí el Sevilla me decepcionó muchísimo. Yo esperaba mucho más del Sevilla. Digo para bien porque así el Celta pudo ganar el partido, pero a mí el Sevilla no me pareció un equipo que desplegase un juego que, pues no sé, reflejase con la calidad de ese juego, pues la posición en la tabla que en estos momentos tiene el equipo. Eso por un lado. Y segundo, es cierto que cuando el Celta controla el partido pero sin hacer demasiado daño. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que no es capaz de entrar por la banda. Muchos de los goles que se ven en la primera división vienen por las alas, por los flancos, y el Celta pues no tiene esa presencia, ¿no? Y es de ahí venía mi desesperación. Bradarić entró, y no precisamente por haber hecho un gran partido, porque bueno, entró ahí en pues, los últimos minutos del encuentro, pero sí es cierto que liberó a un Okay que hasta este momento estaba jugando muy bien, y ya a partir de ahí cuajó un partido inmenso, ¿no? Es decir, más liberado, jugando un poco más hacia adelante, pues fue el eje sobre el que pivotó pues esa remontada del Celta y ese cambio de actitud. Me recordaba el partido, tú decías, a la época de Berizzo, bueno, en algunos casos sí, pero también a esa remontada también heroica frente al Villarreal el año pasado, ¿no? Que realmente fue importantísimo para después todo lo que ocurrió en la parte final de la temporada, que acabó con el Celta en 17ª posición, que es en la que está ahora, por cierto, y salvándose del descenso. Por eso digo, como dije al principio, que a mí no me gustó realmente el juego del equipo en general, hasta llegar a esos últimos 20 y pocos minutos en los que la entrega sí fue máxima, la tensión fue máxima, y de ir en el minuto 70 y pocos, vigésimos, colistas, farolillos rojos en la tabla, pues a sumar unos 3 puntos que yo, ni nadie, yo creo ya, se esperaba, y salir momentáneamente, eso sí, de los puestos de descenso. Me gustaría comentar brevemente, o por lo menos mencionar, esa ovación, yo creo que unánime casi, que se le dio a Nolito cuando entró pues en la segunda parte, hacia el final del partido, en el Sevilla, ¿no? Me pareció algo muy bonito,
creo que en el fútbol, pues estas cosas, yo creo que engrandecen al fútbol, ver como una afición que bueno, está viendo a su equipo jugar de una manera horrible este año en un partido en el que no iban las cosas demasiado bien, entra un jugador como Nolito, que fue tan importante en el equipo hace unos años, pues esa ovación yo creo que está muy merecida y me alegró mucho escucharla, y se escuchó muy bien por la televisión y evidentemente también en el campo. ¿Quién sabe si en el futuro tendremos a Nolito de nuevo vestido de celeste? ¿Qué más podéis comentar, Carlos, Fernando, sobre el encuentro o cualquier otra cosa en relación a él? Bueno, Carlos, ¿qué opinas tú de esa ovación a Nolito por parte de la afición del Celta? Bien, yo creo que bien, pero de todas formas, como futuro no me parece. Ya tienen su edad y yo creo que ya dio todo lo que tienen que tener. Ahora, si luego se le compra barato, pero este chico barato no viene. Este, si viene, es a ganar cuartos. Y no creo que sea ese tipo de jugador que le hace falta ahora al Celta. Yo prefería un portero. Bueno, pues ahí está un tema que se ha puesto sobre la mesa, no solamente esta temporada, sino pues hace unas cuantas temporadas. A pesar de ello, hay que decir, y esto ya es mi opinión, que Rubén Blanco lleva unos muy buenos partidos, y la portería en el último partido contra el Sevilla demostró que está en clara progresión, y uno de los aspectos en los que ha mejorado es en el de las salidas. Se impuso en balones que iban al centro del área pequeña, salió debajo del larguero. Digamos que se creyó que realmente podía ser el jefe del área pequeña, algo que yo vengo reclamando desde hace tiempo así. En este sentido, creo que Rubén Blanco está mejorando bastante. Falta que se lo crea del todo, falta que se haga el jefe de esa área pequeña, y falta que le respeten las lesiones, que muchas veces pues le vienen demasiado seguidas, y yo no sé si es por aspectos personales o tiene que ver con ese campo de Amadroa que no está en las mejores condiciones. Y por terminar este comentario del partido y hablar de esa ovación a Nolito, tengo que decir que yo no fui de los que ovacionó a Nolito cuando salió al campo sustituyendo a un jugador del Sevilla. Yo lo que temía era que Nolito pudiera hacer alguna jugada o algún gol, y entonces me gustaría ver si todas esas personas que le ovacionaron cuando entró al campo, pues le seguirían ovacionando, incluso si cantarían ese gol, ¿no? Bueno, pero vamos, yo creo, Fernando, sí, que una cosa es cómo él se desempeña sobre el terreno del juego, y otra cosa es pues mostrarle el agradecimiento de la afición y el recuerdo, ¿no?, de la afición a un jugador pues que, bueno, tuvo unas temporadas magníficas en el Celta. Yo creo que una cosa no está reñida con la otra, ¿no? Es decir, su trabajo es meterle goles al Celta, pero también si vuelve a Balaídos y la gente pues aprecia su trabajo y aprecia su figura como futbolista, pues también me parece bien, ¿no? Bueno, yo ya te digo, mi opinión está ahí, y tampoco entiendo muchas veces cómo se le aplaude o ovaciona a gente que no tuvo nada que ver con el Celta, como es el caso de Joaquín, el jugador del Betis, que hace Balaídos, se retiraba del campo y lo ovacionaban como si fuera pues una leyenda céltica, y no tiene absolutamente nada que ver con este equipo, y ahí estaba esa ovación, ¿no? Hay cosas que yo, bueno, pues no comparto. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya Joaquín no tiene... Sí, eso es diferente, pero bueno, ya por un poco hablar de las ovaciones a jugadores que no están en el Celta. Una cosa que yo creo que sí, Fernando, deberíamos comentar, tiene que ver con si vosotros pensáis, después de ver este partido, que realmente este partido ha demostrado una mejoría en el equipo, en el juego del equipo, o no, y también si hay algunos elementos de este partido que quizá puedan servir para el futuro. Es decir, hay cosas que ocurrieron sobre el campo que quizá el entrenador Óscar García Junyent deba tomar notas sobre ello para después aprovecharlo en futuros compromisos. Bueno, hablaba antes, Carlos, de que Óscar García no le convence del todo, pero no sé si ves claves para que el futuro sea mejor, Carlos. Yo no tengo ninguna confianza en Óscar García, la verdad. Sobre todo porque después de 11 partidos, que me parece que lleva 11 o 12 partidos, hizo 11 alineaciones distintas. O sea, que no acaba de me gustaría que con la gente que está haciendo estos buenos partidos, que vaya formando un grupo
más permanente, no un cambio cada a ver ahora quién pone contra el Madrid, porque ya me da igual, porque realmente el partido de Madrid lo considero perdido, ¿no? O sea que eso es absurdo pensar otra cosa, sería ya una casualidad. Bueno, el problema es cuando venga después, que viene me parece que el Leganés. Sí, el Leganés. Ganar al Leganés en casa, eso sí que es importante. Pues hablaremos de ese partido en unos minutos, pero antes hablábamos de claves, Antón. Sí. Yo hablaría de un hecho clave que se produjo en el partido contra el Sevilla y fue el cambio en el descanso de Bryce, que se retiraba por Pione Sisto, que entraba en su lugar a partir del minuto 46. ¿No? Totalmente Mucho se está hablando de Bryce. Sí, Antón. Totalmente de acuerdo, digo. Estoy de acuerdo con eso. Mucho se está hablando en los últimos días de si Bryce está sumando o no está sumando al equipo. Yo lo he dicho en varias ocasiones, en distintos foros. Creo que Bryce no está ni de lejos en el nivel en el que estuvo pues cuando fue convocado por la selección española, pero ni siquiera le pido eso, porque aquel nivel era ya demasiado. De hecho, si hubiera mantenido ese nivel, Bryce hacía tiempo que habría dejado el club, ¿no? Habría venido una buena oferta para él y para el Celta. En todo caso, hablo de ese cambio porque Pione le dio una vivacidad al equipo, una imagen radicalmente distinta en ataque, y Bryce apenas sumó nada en el partido, pero hablo de apenas sumó nada tanto en ataque como en defensa, apenas alguna jugada aislada, y muchos periodistas que no preguntaron a Óscar García en la rueda de prensa por qué había hecho ese cambio, se ve que no estaban muy interesados. Sin embargo, luego en las tertulias, de diferentes radios locales, sí dicen que hay muchos haters, en inglés, gente que va a por Bryce sin ningún criterio y sin ningún motivo. Me gustaría que los periodistas que defienden a Bryce, incluso ahora, pues en la rueda de prensa le preguntaran al entrenador por qué cambió usted a Bryce por Pione. Quizás Óscar tenga argumentos para convencer a estos periodistas, comentaristas, etcétera, de que ese cambio era lo mejor. El caso es que ese cambio mejoró al equipo y nuevamente se comprueba lo que yo vengo diciendo desde hace muchas semanas. Bryce Méndez ha jugado muchísimos más minutos de los que merece, Antón. Ese fue un cambio muy importante, yo creo, es decir, que funcionó muy bien porque, como tú dices, mejoró el equipo, y también porque yo creo que Pione es de los jugadores del Celta que más presencia tienen por las bandas, que más espacios, me refiero a la mejor versión de Pione, no a partidos de Pione en los que pues no jugó bien y tanto daba que estuviese ahí como si no. Pero si vamos a recuperar a Pione para el fútbol, que es lo que necesitamos, porque es lo que necesita el Celta, me parece que es un jugador que tiene presencia por la banda, que abre espacios, que además sabe mover el balón, que tiene visión de juego y sobre todo que abre espacios para que otros compañeros aprovechen esos espacios. Yo creo que el Celta con un buen Pione es un Celta muy, muy diferente. Entonces, esa es una clave importante, recuperar a Pione para que haga ese tipo de trabajo, que yo creo que no hay muchos otros jugadores del Celta que puedan hacerlo en estos momentos. Y otra clave, evidentemente, es ese adelantamiento de Okay, ¿no? que jugó un poco más arriba y que por tanto jugaba bastante más cercano a lo que a mí me gustaría que fuese Okay. Ya digo que antes de ese cambio estaba firmando un muy buen partido, pero después de eso, pues el partido a mí me pareció inmenso de Okay, un partido casi digno de la selección turca, ¿no? Porque la verdad es que lo hizo muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces yo veo esas dos claves pueden ser importantes para partidos subsiguientes, pero también es cierto que el Sevilla es un equipo que deja muchos más espacios, que deja jugar mucho más de lo que, por ejemplo, un Leganés pueda dejar jugar, ¿no? De lo que un Español pueda dejar jugar, etcétera, ¿no? Entonces, o un Getafe. Entonces yo creo que hay cosas buenas que se pueden sacar de este partido, pero en general insisto en que yo no veo esa mejoría de juego del Celta, solamente en algunos momentos, en esos últimos 20 minutos heroicos del partido, pero no olvidéis que la heroica no siempre funciona, ¿eh? La heroica funciona de vez en cuando, pero no siempre. En esta ocasión sí ocurrió, pero no podemos estar apelando a un Iago Aspas que se encarne en Breogán, ¿no? Para de repente sacar el equipo de las profundidades en cada partido, por ejemplo, ¿no? Pero sí es cierto que en un partido en el que jugadores como Okay, jugadores como Rafinha, Pione,
Iago pues están en sus mejores versiones, pues sí es cierto que el Celta juega mucho mejor. Pero también es cierto que a lo largo del partido, durante toda la primera parte, durante gran parte de la segunda parte, el dominio fue romo y no hubo muchísimas oportunidades para marcar. Bueno, Fernando, eso es lo que yo pienso, y esas son las dos claves que yo veo que a lo mejor se pueden aprovechar para el futuro. Y el futuro es incierto porque el próximo partido especialmente es complicado y el siguiente va a ser otra final. Bueno, me hablabas de la heroica y eso me lleva a hablar de nuestro próximo rival. El Real Madrid ha ganado muchos partidos gracias a la heroica. Este club se ha visto por detrás en el marcador en numerosas ocasiones, incluso a veces contra equipos bastante más modestos que él, y ha apelado a la heroica y le ha salido. Es decir, el Real Madrid sí puede aplicar esa táctica de ir a la heroica y salirle en un alto porcentaje de ocasiones, no el Celta. Evidentemente, como bien dices, Antón, que tiene que recurrir pues a hacer su mejor partido contra un rival que le va a presentar el próximo domingo a las 9 de la noche, pues una gran batalla, ¿no? Y hablando de esa batalla, una batalla en la que, por cierto, yo estaré presente en ese Estadio Santiago Bernabéu, en uno de los fondos de ese estadio. He sido uno de los que ha hecho colas estos últimos días para adquirir un par de entradas para esa gran ocasión, y por tanto, bueno, seré uno de los que alentará al equipo en ese partido, que aquí, Carlos, se veía un poco difícil, ¿no? Uno de los locos, porque es que irte a Madrid a ver al Celta hay que tener un par de narices. Tú fíjate, Antón, que este hombre se va a tirar 6 horas en el tren para ir a Madrid, que eso a mí no me preocupa porque son 6 horas que se chupa ir ahí en el tren, pero allá él. Pero a la vuelta vuelve en coche, en un BlaBlaCar, un BlaBlaCar, y a mí me preocupa porque vuelven después del partido con una chavala que no conoce de nada. O sea, no entiendo. Bueno, pues seguimos hablando de ese partido. No, seguimos hablando, pero yo quiero meter baza en eso. O sea, Fernando dijo al principio del programa que quizá era demasiado celtista, y a lo mejor se refería a esto, ¿no? Porque, hombre, lo del tren yo lo entiendo, porque a mí me encanta viajar en tren. Ya serán más de 6 horas, yo creo que probablemente sean un poco más, ¿no? Pero después la vuelta, hombre, eso sí que demuestra, pues no sé si un celtismo exagerado o, no sé, una falta de razón, porque desde luego después de ese partido tirarse en el coche otras 7 horas o así para volver va a ser... Pero bueno, esas son cosas que uno hace sin pensar y por amor al equipo, y bueno, entiendo lo que dice Carlos, pero también aplaudo el celtismo de Fernando. Bueno, hay que decir que yo no conduciré en ese viaje de vuelta, por lo tanto tampoco es tanta chaladura, y además es un viaje que se va a hacer con pausas y con sus precauciones. Lo importante es poder ver a tu equipo en un campo tan importante y tan imponente como el Santiago Bernabéu, poder vivir ese ambiente y estar rodeado de 600 personas que estarán pues apoyando al equipo, ¿no? Esos ambientes ya hacen que merezca la pena cualquier tipo de viaje, y como dices, Antón, viajar en tren es bastante cómodo. La vuelta ya es otra historia en la que mejor no pensar. Analizando ese partido, yo creo que la clave va a ser, y también creo que lo era cuando jugamos contra el Valencia, estirar en el tiempo el 0-0 lo máximo posible. ¿Qué opinas tú? Yo no sé si te refieres a mí o a Carlos. A ti, Antón. Pues yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que eso es difícil de hacer contra un equipo como el Madrid, y sobre todo con una defensa como la que tiene el Celta, ¿no? Porque ese par de regalos que el Celta le dio, le obsequió ahí al Sevilla, de los cuales el Sevilla solamente aprovechó uno, pues el Madrid a lo mejor aprovecha los dos o los que sean, ¿no? Es decir, yo creo que al Celta el Madrid le puede meter un gol en cualquier momento, ¿no? Entonces entiendo que tú vayas al cerocerismo, porque evidentemente un equipo como el Madrid, al que se le mete muy pocos goles, un equipo como el Celta, que mete muy pocos goles, pues la verdad es que eso es una receta para el desastre, ¿no? O para los pocos goles, evidentemente, para no marcar ninguno a lo mejor. Entonces entiendo lo de estirar el 0-0 en el tiempo, que el Madrid, que además está
en dura lucha con el Barcelona por mantener la primera posición en la Liga, en una temporada en la que el Barcelona pues está un poco más débil de lo que normalmente está, pues evidentemente si el partido va pasando y pasando y pasando, pues sí, es cierto que se acercan más las posibilidades de que el Celta pueda rascar un punto. Yo no tengo ninguna esperanza de que el Celta traiga nada en la bolsa de ese viaje a Chamartín, pero sí es evidente para mí que la única posibilidad de puntuar sería el empate, ¿no? Por otro lado, el Real Madrid tiene, no sé, este año me parece que se ha convertido en un equipo mucho más duro que en otras ocasiones. Si exceptuamos, por ejemplo, el partido de Copa en el que perdieron 3-4, pues al Real Madrid se le meten muy pocos goles, ¿no? Y creo que el Madrid está encontrando una fórmula de juego que no es muy estética, no es muy bonito, no es un juego bonito el que hace el Madrid, pero sí es muy efectivo y sobre todo en defensa pues concede muy pocos goles. Y el Celta es un equipo pues que está negado de cara a gol en general, y yo creo que el Celta para empatar ese partido incluso tiene que hacer un muy buen partido. Y bueno, en cualquier despiste, pues el Madrid puede, como se dice ahora, abrir la lata y luego uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, con eso me quedo, ¿no? Con la indeterminación de no saber qué Madrid vamos a encontrar, qué Celta vamos a encontrar. Un Celta sin Hugo Mallo por la banda, por cierto, porque no va a poder jugar. No me preocupa esa baja. baja. Recibir la quinta tarjeta. Pues a mí no me disgustó Hugo Mallo en el partido frente al Sevilla, la verdad, y me parece un poco exagerada también la tarjeta amarilla. Pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces no sé qué Madrid nos vamos a encontrar. Como decía antes Carlos, no sé tampoco a quién va a alinear el entrenador celeste. Y bueno, pues esa indeterminación es lo que tiene el fútbol. Y bueno, pues si el Celta pudiese sacar un empatito, pues magnífico. Pero yo creo que más no va a ser muy posible. Y yo creo que el Celta tiene que centrarse, sea lo que pase en el Bernabéu, pues en el siguiente partido del que hablaremos en futuros bares, porque ese partido contra el Leganés en casa sí que va a ser, en mi opinión, muy importante, mucho más si cabe que este enfrentamiento contra los merengues. Bueno, Carlos, ¿y tú cómo ves ese partido en el Bernabéu, Real Madrid-Celta? Yo creo que no hay nada que hacer. O sea, yo creo que la diferencia es tan brutal que el Madrid lo gana sin querer, vamos. O sea, que no tengo ninguna esperanza en ese partido. ¿No hay alguna forma de entrarle al Madrid? ¿No ves ninguna táctica? Lo único que veo es que sería estupendo que el Barça no gane, que no sé dónde juega, porque así ellos no estarían obligados, porque el Celta es el último partido de la jornada. Y si el Barça no se desacerca, pues sería estupendo. En cambio, si el Barça gana, que será lo normal, pues ellos querrán machacar al Celta, ¿no? O sea, que vamos a ver qué pasa. Pues ya vemos que este partido se juega también fuera de los límites del Santiago Bernabéu. Es el momento, Antón, si te parece, de hacer la porra. Y ya que el otro día no fuiste de los primeros, hoy te cedo a ti la primera oportunidad para poner un resultado en ese videomarcador del Santiago Bernabéu. El Barça, por cierto, juega frente al Getafe. No va a ser un partido nada fácil y es el sábado a las 9 de la mañana aquí en los Estados Unidos, por tanto a las 4 de la tarde en España. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Carlos y yo voy a poner un 2-0 a favor del Real Madrid, con mucho pesar de mi corazón, porque bueno, estaría muy bien conseguir puntuar justo después de esta victoria, que tiene que ser esta victoria, ya pase lo que pase en el Bernabéu. Creo que esta victoria tiene, como también dijo el propio Iago Aspas al final del partido, tiene que conformar un punto de inflexión para este equipo y esperemos que así sea. Pero no tengo esperanzas. Yo pongo un 1, sin duda, en la quiniela si la hiciera, en favor del Madrid, claro, y el resultado, pues 2-0. ¿Cuál es tu porra, Carlos? Mi porra sería 3-0. 3-0, ahí estamos siendo más contundente todavía. Y yo voy a poner una porra como la campaña de abonados del Celta, esto va de corazón. Pues yo voy a poner un 2-2, Antón. 2-2, bueno, pues el Celta marcó 2 goles en casa frente al Sevilla, que por cierto era la primera victoria en casa en 4 meses. Esto no lo dijimos, pero así es. Y bueno, a mí me sorprendería mucho que el Celta perforase la red
de Courtois en 2 ocasiones. Pero bueno, el fútbol es así, como se suele decir, y nunca se sabe lo que va a pasar, y eso es lo que mantiene las esperanzas, ¿no? Y el corazón vivo para ayudar lo máximo posible al Celta. Y tú lo vas a hacer en persona, además, Fernando, por lo cual pues yo te aplaudo, pero también te voy a decir que yo lo voy a ver desde la comodidad de mi sillón, en casa, tomándome un cafecito, después de comer el domingo por la tarde. Pues más o menos con una comodidad similar a la de Carlos, ¿no? Hombre, yo tumbado ahí, pero porque además voy a verlo totalmente relajado, porque así como el partido del Sevilla lo vi completamente histérico, el partido del Madrid lo voy a ver relajado de todo, porque no quiero tener ninguna esperanza de nada. A ver, ojalá que ellos me hagan no estar relajado. A ver qué pasa. Pues efectivamente, a ver qué pasa. Y antes de despedirnos, hay que decir que, bueno, muchas gracias, Carlos, por haber vuelto a este Bar Celeste. De nada, hombre, yo encantado de estar aquí con vosotros. Y Antón, a ti como siempre también muchas gracias por estar ahí al otro lado, siempre al pie del cañón. Un placer, un saludo para ti y para Carlos desde un tormentoso Tennessee, y bueno, ya sabéis que nos podéis seguir en iVoox, en Facebook y también en YouTube, en el canal del Bar Celeste. Pues efectivamente, Antón, gracias como siempre, y solo nos queda dar ese grito de celtistas, ese ánimo que se daba hace años ya en Balaidos y dejó de hacerse, pero aquí en el Bar Celeste lo hemos recuperado, así que los tres a la de 1, 2 y 3, coma sempre o de sempre. ¡A la Celta!